Tenía apenas 7 años cuando abracé a un niño que, semanas después, estaría muerto. Mi nombre es Sofía. Hoy tengo 32 años. Soy enfermera pediátrica en Milán. Y durante 25 años de mi vida, cargué con un recuerdo que parecía común, casi insignificante, hasta descubrir que aquel abrazo no fue solo mío, fue de Dios. Si yo te dijera que un chico de 15 años, en 2006, me abrazó en una fiesta de cumpleaños, me dijo algo que solo tendría sentido 2 décadas después y que hoy está a punto de ser canonizado por la Iglesia Católica, ¿me creerías? Yo no lo creía. Ni siquiera recordaba bien su rostro. Pero una noche, en 2019, tuve un sueño. Y en ese sueño, él volvió. No como recuerdo, como presencia. Lo que te voy a contar ahora no es solo sobre Carlo Acutis. Es sobre cómo Dios usa abrazos de niños para preparar destinos de adultos. Asís, Italia, octubre de 2006. Yo no tenía idea de que aquella tarde de sábado cambiaría el resto de mi vida. Nací en Milán, en una familia católica de nombre, pero no de práctica. Mis padres eran buenas personas, trabajadores, honestos. Pero iglesia, solo para boda, bautizo, funeral. Esa religión de protocolo, ¿sabes? Dios era tradición, no presencia. Yo era niña. Iba a catequesis porque había que ir. Hice la primera comunión porque todos la hacían. Pero oración, conversación con Dios, rosario, eso no existía en mi casa. Mi madre trabajaba en una empresa de informática. Mi padre era contador. Rutina de clase media italiana. Desayuno rápido, escuela, almuerzo, dibujos en la tele, deberes, cena, cama. Fin de semana, pizza, parque, visita a los abuelos. Nada extraordinario. Yo era solo una niña común, en una familia común, con una fe común. Pero Dios no trabaja con lo común. Trabaja con lo inesperado. Y aquel sábado de octubre, Él decidió plantar una semilla en mí. Solo que yo descubriría eso 13 años después. Mi madre tenía una compañera de trabajo llamada Antonia Salzano. Ella era diferente. Todos en la oficina lo sabían. Hablaba de Dios en el almuerzo. Llevaba un rosario en el bolso. Iba a misa todos los días. Todos los días. Mi madre pensaba que era exagerado, pero la respetaba. Es buena persona, decía. Antonia tenía un hijo adolescente, Carlo. Yo nunca lo había visto. Solo escuchaba a mi madre comentar de vez en cuando. El hijo de Antonia es distinto, Sofía. Pasa horas en la iglesia. Tiene una página web sobre la Eucaristía, con 15 años. Yo no entendía nada. Para mí, adolescente era videojuegos, celular, ropa de marca. Pero en octubre de 2006, Antonia invitó a mi madre y a mí al cumpleaños número 15 de Carlo. No era una fiesta grande. Era una reunión sencilla, en su casa en Milán. Pocos amigos, algunos niños, pastel, refresco. Recuerdo la casa, pequeña, acogedora, olor a pastel recién hecho, luz cálida entrando por la ventana, y lo recuerdo a él. Carlo era delgado, alto para su edad, con ese aire desgarbado de adolescente que crece demasiado rápido. Tenía una sonrisa ligeramente torcida, cabello oscuro, ojos castaños profundos. Llevaba una camiseta blanca simple y jeans, nada especial. Pero su manera era diferente. No estaba con el celular. Conversaba, con todos. Niños, adultos, ancianos. Miraba a los ojos. Preguntaba el nombre. Escuchaba de verdad. Y conmigo, una niña de 7 años que apenas lo conocía, Carlo hizo algo que jamás olvidé. Se agachó, quedó a mi altura, sonrió y preguntó: ¿Y tú, Sofía? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo dije, medio tímida: quiero ser médica o enfermera, para cuidar a niños enfermos. Él sonrió.
de esa manera que parece que sabe algo que tú no sabes. Y entonces dijo, bajito, solo para mí: lo serás, Sofía. Y cuando los cuides, vas a recordar que Jesús está en cada uno. ¿Está bien? Yo no entendí nada. Solo sonreí, y él me abrazó. Fue un abrazo sencillo, pero duró más de lo normal, y sentí algo extraño: paz, un calor en el pecho, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de mí. Yo no sabía qué era eso. Era una niña, pero recuerdo que en ese abrazo me sentí segura, amada, vista. Carlo me soltó, despeinó mi cabello y fue a hablar con otra persona. Yo me quedé ahí, quieta, con aquella sensación dentro de mí. Hay personas que nos marcan sin necesitar palabras. Simplemente tocan y algo cambia. 3 semanas después, mi madre llegó a casa llorando. Yo estaba viendo la tele. Ella dejó el bolso en el suelo, se sentó a mi lado y dijo: Sofía, Carlo murió. Me quedé inmóvil. ¿Cómo? Leucemia. Estaba enfermo desde hace pocos días. Empeoró rápido. Murió esta mañana. Yo no sabía qué decir. Apenas lo conocía, pero algo dentro de mí dolió. Recordé el abrazo. Recordé la sonrisa torcida. Recordé la frase: lo serás, Sofía. Mi madre me llevó al velorio. Yo no quería ir. Me daba miedo. Miedo al cuerpo, a la muerte, al ataúd. Pero insistió: tienes que despedirte, Sofía. A él le caíste bien. La iglesia estaba llena. No había visto tanta gente en un velorio. Jóvenes, adultos, sacerdotes, religiosas, niños. Mucha gente llorando. Pero no era ese llanto desesperado. Era un llanto distinto. Dolor. Sí. Pero también algo que yo no podía nombrar. Paz, quizá. O esperanza. El ataúd estaba abierto. Tomé la mano de mi madre con fuerza. No quería acercarme, pero ella me llevó, y ahí estaba él, Carlo, con traje, manos cruzadas sobre el pecho, rostro sereno, casi sonriendo. Lo miré y pensé: parece que está dormido. Pero no era sueño, era otra cosa. Mi madre se arrodilló, rezó un Padre Nuestro en voz baja. Yo me quedé de pie, solo mirando, y de pronto, algo dentro de mí susurró. No se fue. Solo cambió de lugar. No sé de dónde vino ese pensamiento. Era una niña. Yo no pensaba así, pero la frase se quedó, martillando. Después del funeral, la vida siguió, como siempre sigue. Escuela, juegos, televisión, cumpleaños, Navidad, vacaciones. Crecí, me hice adolescente. Entré en la facultad de enfermería. Me gradué. Empecé a trabajar en un hospital pediátrico en Milán. ¿Y Carlo? Carlo se convirtió en un recuerdo distante, casi borrado. Sabía que había muerto joven. Que su madre era amiga de la mía. Nada más. No sabía que la iglesia había abierto proceso de beatificación. No sabía que su cuerpo había sido exhumado y estaba incorrupto. No sabía que había hecho milagros. No sabía nada. Porque, siendo sincera, me había alejado de Dios. Hay gente que crece y se acerca a la fe. Yo hice lo contrario. La universidad me volvió escéptica. La ciencia se convirtió en mi Dios. El cuerpo era biología. La enfermedad era química. La muerte era falla orgánica. Punto. Iba a misa en Navidad, por educación. Pero oración, rosario, confesión. No. Era buena en mi trabajo. Cuidaba bien a los niños. Pero trataba todo como técnica. Protocolo. Profesionalismo. Empatía, sí. Amor, quizá. Pero presencia de Dios, no. Eso ya no entraba en mi cabeza. Hasta que en 2019 todo se derrumbó. Era turno nocturno en la UCI pediátrica. Uno de los turnos más duros. Pocos enfermeros, muchos niños graves, familias desesperadas. Aquella noche fue especialmente difícil. Una niña de 9 años, Julia, ingresó con leucemia aguda. Cuadro gravísimo. Los padres destrozados. Hice todo lo posible.
medicación, monitoreo, consuelo. Pero en el fondo, yo sabía, las probabilidades eran mínimas. A las 4 de la mañana, tuvo un paro cardíaco. Reanimación, adrenalina, masaje, descarga, nada. Murió en mis brazos. Salí de la sala, me quité los guantes, los tiré a la basura hospitalaria y fui al baño. Cerré la puerta, me senté en el suelo frío y lloré. Lloré como no había llorado en años. No era solo por Julia, era por todo. Por todos los niños que había visto morir. Por todos los padres a los que había consolado con frases vacías. Por toda la impotencia que sentía, día tras día, sabiendo que la ciencia tiene límite. Y por primera vez en años, le grité a Dios: si tú existes, ¿por qué permites esto? ¿Por qué una niña de 9 años tiene que morir así? ¿Dónde estás? Silencio. Nada. Solo el eco de mi voz en un baño vacío. Volví a casa a las 7 de la mañana. Llegué al apartamento, me quité el uniforme, me duché con agua caliente y caí en la cama. Estaba exhausta, física y emocionalmente rota. Me dormí casi instantáneamente. Y entonces, soñé. No era un sueño común, era demasiado real. Yo estaba en una iglesia, pero no era una iglesia que yo conociera. Era pequeña, de piedra antigua, con vitrales de colores. La luz entraba de una manera extraña, casi dorada, y allí, frente al altar, estaba él, Carlo. Tal como yo lo recordaba, camiseta blanca, jeans, sonrisa ladeada, pero distinto, más luminoso. No sé cómo explicarlo. Él me miró y sonrió, y entonces dijo, con esa voz que yo había olvidado, pero que reconocí al instante: Sofía, ¿te acuerdas de lo que te dije? Yo no podía hablar, solo mirarlo. Él continuó: te dije que ibas a cuidarlos, y que Jesús estaba en cada uno. Entonces señaló detrás de mí. Yo me giré, y vi a Julia, la niña que había muerto esa madrugada. Estaba de pie, sonriendo, con los brazos levantados, libre de tubos, de dolor, de miedo. Me saludó con la mano y desapareció en la luz. Carlos se acercó, puso la mano sobre mi hombro y dijo: ella no murió, Sofía. Ella nació. Y tú todavía tienes trabajo aquí. No te rindas. Me desperté. Hay sueños que uno olvida en segundos. Se pegó a mi alma como fuego. Me senté en la cama, sudando, el corazón acelerado, lágrimas corriendo por la cara. Miré el reloj. 14:37. Tomé el celular. No sabía qué hacer, ni con quién hablar. Y entonces, sin pensarlo mucho, escribí en Google: Carlo Acutis. La primera cosa que apareció fue una foto suya. Ese rostro, esa sonrisa. Mi corazón se disparó. Empecé a leer: Beato Carlo Acutis, beatificado el 10 de octubre de 2020. Espera, ¿beato? Seguí leyendo. Joven italiano, muerto a los 15 años, conocido como el santo de Internet, cuerpo incorrupto, venerado en Asís. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Ese niño, el niño que me abrazó. El niño que murió 3 semanas después. Era un beato. Abrí más artículos, vi videos, leí testimonios, y cuanto más leía, más lloraba, porque todo encajaba. El abrazo, la paz que sentí ese día, la frase: Jesús está en cada uno, el sueño, todo. Llamé a mi mamá. Mamá, ¿sabías que Carlo fue beatificado? Ella guardó silencio unos segundos. Luego dijo con la voz quebrada: lo sé, hija, yo seguí todo, pero tú nunca quisiste saber. Tú te alejaste tanto de la fe que yo pensé que, si te lo decía, ibas a alejarte más. Ella tenía razón. Si me lo hubiese dicho antes, yo lo habría ignorado o ridiculizado. Pero ahora yo necesitaba saber todo. Pasé los días siguientes obsesionada. Leí sobre su vida, las homilías que escuchaba, la página que creó sobre milagros eucarísticos, las frases que dejó.
La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No yo, sino Dios, y una en especial me atravesó. Estar siempre unido a Jesús, ese es mi programa de vida. Yo lloraba leyendo eso, porque entendí, había olvidado a Jesús. Yo cuidaba niños, pero olvidé que cada uno era imagen suya. Yo veía muerte, pero olvidé que existe resurrección. Yo tenía ciencia, pero perdí la fe. Y Carlo, desde 2006, con un abrazo de 15 años, había plantado una semilla que solo ahora estaba brotando. Una semilla puede pasar años bajo tierra, pero cuando Dios decide, explota. 3 semanas después del sueño pedí licencia en el trabajo. Tomé el tren de Milán a Asís, 2 horas de viaje. No sabía exactamente qué iba a hacer allí, solo sabía que tenía que ir. Llegué al santuario de la expoliación, donde está expuesto el cuerpo de Carlo. Entré. La iglesia estaba llena, gente de todo el mundo, jóvenes, ancianos, niños. Y allí, en un relicario de vidrio, estaba él, Carlo. Me arrodillé, y por primera vez en más de 10 años, recé de verdad. No pedí nada, no reclamé, no exigí, solo agradecí. Agradecí por el abrazo, por la frase, por el sueño, por no dejarme rendir. Y mientras miraba aquel rostro incorrupto, sereno, casi sonriendo, sentí lo mismo que sentí a los 7 años, ese calor, esa paz, esa presencia, solo que ahora yo sabía su nombre, Jesús. Me quedé allí más de 1 hora. Recé el rosario entero, por primera vez desde la primera comunión. Pedí perdón por haber abandonado a Dios. Pedí fuerza para seguir cuidando a los niños, pero con fe, no solo con técnica. Y pedí la intercesión de Carlo por algo específico, que pudiera ver a Jesús en cada paciente. Como él me enseñó, volví a Milán distinta. No fue una conversión de película, con luces y aleluyas. Fue una conversión silenciosa, profunda, diaria. Volví a ir a misa, todos los domingos. A veces, entre turnos, iba a la capilla del hospital solo para estar allí, en silencio. Volví a confesarme. Después de 12 años, empecé a rezar antes de cada turno, en silencio, en el vestuario, antes de ponerme la bata. Beato Carlo, ayúdame a ver a Jesús en cada niño hoy. Amén. Y algo empezó a cambiar. No eran milagros espectaculares, eran pequeños milagros cotidianos, niños que mejoraban contra el pronóstico, padres que salían de la UCI con paz en el rostro, aún en medio del dolor. Y yo misma, pudiendo ser más humana, más presente, más amorosa. Ya no era solo profesionalismo, era misión. Milán, 10 de octubre de 2020. Día de la beatificación de Carlo Acutis. Yo estaba viendo la ceremonia en vivo, en el celular, durante mi descanso en el hospital. Lloré todo el tiempo. Ver a ese chico que me abrazó, siendo elevado a los altares de la iglesia, era surreal. Y allí, en ese momento, hice una promesa. Carlo, si algún día tengo la oportunidad de llevar a alguien hacia ti, lo haré. Te lo prometo. 3 meses después, en enero de 2021, una mujer entró en la UCI con una niña de 8 años. Tumor cerebral inoperable. Etapa avanzada. La madre estaba desesperada. Lloraba sin parar. Cuidé a la niña. Hice todo lo que pude, pero, humanamente hablando, no había esperanza. Una noche, mientras cambiaba el suero, la madre me preguntó: ¿Usted cree en milagros? La miré, y por primera vez en mi carrera dije: sí, creo. Ella me miró, sorprendida. ¿Hay alguien a quien pueda pedir? Sonreí. Y respondí: sí, un beato, joven. Murió de leucemia a los 15 años, y dicen que ama a los niños. ¿Cómo se llama? Carlo Acutis.
Esa noche, le di a la madre una estampa del Beato Carlo. Ella rezó. Yo recé con ella. Pedí con todo mi corazón. Carlo, tú me abrazaste cuando tenía 7 años. Ahora te pido, abraza a esta niña. Por favor. 2 semanas después, los médicos pidieron nuevos estudios. Cuando llegó el resultado, el oncólogo se quedó en silencio casi 1 minuto. Luego me miró y dijo, no sé cómo explicarlo, el tumor retrocedió, drásticamente. Yo me quedé paralizada. ¿Cómo? No lo sé, Sofía, no tiene sentido, pero es más pequeño, mucho más pequeño, y ella está respondiendo. 3 meses después, la niña recibió el alta. 6 meses después, no había señales de tumor. Remisión completa, sin explicación científica. Cuando la madre vino a recoger los últimos estudios, me abrazó y me susurró al oído. Gracias por presentarme a Carlo. Él salvó a mi hija. Yo no pude hablar, solo lloré, porque yo sabía, no fui yo. Fue él, siempre fue él. Hay abrazos que duran segundos, pero atraviesan décadas. Hermano, hermana, si estás escuchando esto ahora, no creo que sea casualidad. Tal vez seas como yo era, escéptico, cansado, herido por la pérdida. Tal vez trabajes con dolor, con muerte, con desesperación, y ya no puedas más. Tal vez tengas un hijo enfermo, un padre hospitalizado, una madre desahuciada. Y tal vez, en el fondo, estés gritando a Dios, ¿dónde estás? Yo ya grité eso. Y la respuesta que recibí no fue en palabras, fue en un abrazo. El abrazo de un chico de 15 años que, 13 años después de morir, me alcanzó en un sueño y me recordó. Te dije que ibas a cuidarlos y que Jesús estaba en cada uno. Hoy, 15 años después de aquel abrazo, soy enfermera pediátrica. Cuido a niños enfermos. Pero ya no cuido sola. Cuido con Él, con Jesús. Con Carlo a mi lado, intercediendo, recordando, abrazando. Y aprendí algo. Dios nunca abandona. Solo espera el momento correcto para abrazarte de vuelta. Si tienes un hijo enfermo, reza al Beato Carlo. Si perdiste a alguien joven, pide su intercesión. Si te alejaste de Dios, regresa. Aunque sea solo para llorar. Aunque sea solo para gritar. Porque al final, Dios no quiere perfección. Quiere presencia. ¿Y Carlo? Carlo sigue abrazando. Sigue recordando. Sigue diciendo, no te rindas. Jesús está aquí, solo tienes que mirar. Si esta historia movió tu corazón, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, no por vanidad, sino porque esto es misión. Deja tu like, porque cada me gusta lleva este mensaje a alguien que está al borde del abismo. Escribe tu testimonio, o el nombre de alguien por quien quieres que rece. Yo leo todo. Yo rezo por ti. Comparte este video con esa persona a quien sabes que le falta esperanza. Esto no es solo contenido. Es una cadena de fe. Es un abrazo de Dios atravesando la pantalla. Te hablo desde Milán, 18 años después de aquel abrazo. Todavía con el eco de esa sonrisa ladeada dentro de mí. Todo empezó en una fiesta de cumpleaños. Continúa aquí, entre tú y yo, en esta pantalla. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga y te convierta en luz donde estés. Amén.